otras cuestiones en la evaluación, digamos, del sitio, del entorno. Y esto tenía tres cuestiones. La localización, que es donde yo lo voy a ubicar, que es un estudio geográfico. La evaluación ambiental, que es el estudio de los factores ambientales. Tenemos los físicos, los biológicos, los sociales y los económicos. Y por último, estaba el diagnóstico del sitio específico, es decir, el terreno donde yo voy a implantar esto. ¿Por qué? Porque teníamos ahí dos cuestiones que analizar. Una era la cuestión netamente ambiental, es decir, qué condiciones tiene ese sitio, porque yo voy a implantar un proyecto, voy a poner plata, voy a hacer una inversión, voy a poner una planta, y tengo que conocerlas, obviamente, la calidad sobre el cual yo me voy a sentar, ¿no? Ujú. Por otro lado, tenemos una responsabilidad legal referida a los que se denominan pasivos ambientales. ¿Por qué? Porque, como habíamos visto, digamos, nosotros tenemos un marco ambiental que es la llave hoy de los proyectos, de cualquier tipo de proyecto. Hay una cuestión ambiental que yo tengo que demostrar que mi proyecto, mi obra, mi servicio, digamos, es ambientalmente sustentable, que le denominamos. Y entre esas cosas está el tema del terreno, del sitio, digamos. ¿Sí? Y yo sobre ese sitio, que obviamente se va a comprar cuando se hace la inversión, es decir, yo me estoy comprando el terreno y me estoy comprando la calidad del terreno. O me estoy comprando un problema. Claro, ahí puede venir un muerto o no. Tal Entonces, cual. bueno, es es un instrumento clave este tema del diagnóstico porque tiene un formato legal que puede ser un estudio ambiental, puede ser un estudio financiero, puede ser un estudio de un terreno libre que yo voy a implantar una planta, puede ser una planta que esté operando y se quiera comprar, puede ser una planta que está sin operar, que yo la quiero comprar para reactivarla, es decir, hay un montón de temas, de posibilidades, de modelos, pero que siempre se trata esto de hacer un diagnóstico de las condiciones de lo que yo voy a comprar. Y en este caso, digamos, en el caso de los proyectos que estamos viendo con ustedes, es evaluar las condiciones del sitio, del terreno donde yo pretendo instalar la cosa. ¿Por qué? Porque ese sitio tiene una calidad y esa calidad tiene que respetar la línea de base, el piso de cumplimiento, que es el piso que fija la ley. Y si ese sitio está degradado en alguno de sus factores, tengo lo que se denomina el pasivo. Es decir, hay una variación entre la calidad que tengo que tener y la cantidad real, la calidad real. Digamos. Esa variación, si es degradante, va a generar un pasivo. Es decir, ¿qué es un pasivo? Que esa degradación de los factores ambientales genera un pasivo financiero de última, porque yo tengo la obligación de recomponerlo, que es lo que dice la ley, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires. Tengo la obligación de identificarlo, denunciarlo y recomponerlo. Por lo tanto, yo compro ese terreno, esa fracción o lo que sea, me estoy comprando el terreno y lo que vale esa remediación que se llama. Claro, es como si estuvieras comprando una deuda. Te compras claro, lo que se llama el pasivo. Por eso este diagnóstico ambiental del sitio, due diligence, es la evaluación, digamos, de un pasivo financiero relacionado con un riesgo ambiental, se llama. Es una de las definiciones que tiene esto. Ujú. Yo a través de un estudio ambiental, entonces, ¿qué busco? Poder pasar ese diagnóstico ambiental, si no está de acuerdo a lo que fija la norma, la ley, los límites, tengo que expresarlo después en un pasivo financiero, pasarlo a pesos. Por lo tanto, yo tengo que hacer una investigación
si las condiciones ambientales del sitio están de acuerdo a los estándares legales. ¿Qué factores voy a investigar en un terreno? Ujú, Es un caso de un terreno, ¿no? Básicamente lo que vimos acá es suelos, aguas subterráneas y aire, a lo sumo. ujú, Ya es una planta funcionando, tendré otros factores a investigar. Bueno, en el caso nuestro son estas tres posibilidades. Entonces tengo que investigar esos tres factores, ver qué calidad tienen, si esa calidad, digamos, tiene una desviación respecto de lo legal, de los límites legales, para pasar eso a pesos, a un pasivo financiero que tengo que tener. Tengo que tener una cantidad, un volumen. Por lo tanto, tengo que identificar los temas que tengo de desvío y después darle un volumen, para lo cual tengo que hacer una estrategia de muestreos. Lo que vimos, aguas y suelos, ya lo vimos. ¿Cómo puedo yo tener una estrategia de muestreos y darle volumen, digamos? Y este diagnóstico después queda como una cláusula en los contratos que puede aparecer después, el pasivo, bueno, se usa, digamos, ahora es un instrumento legal. Es un instrumento que entra lo vimos al principio de esto, que, digamos, entra en el proceso de compra-venta, porque por eso se dice que es una cuestión financiera, ¿no? ujú. Bueno, este diagnóstico, dijimos, tiene tres fases. Es un estudio que puede tener las tres fases, tiene tres fases. Puede incluir la primera, la segunda o las tres. La primera era una fase de información antecedente, es decir, hacer un estudio de un lugar, una planta, lo que sea, basada en información que está existente. La historia que tenga el predio, si es una empresa, qué papeles tenía, qué permisos, qué monitoreos tenía, si tenía denuncias, si no, bueno. Basada todo en información antecedente, no tengo que hacer nada. Y las visitas a la planta. Es decir, obviamente que el que va a comprar algo va, mira, ¿no? Es lo elemental. La segunda fase es si yo quiero ver la calidad de esos factores, suelos y aguas. Bueno, ahí tengo que hacer muestreos, ¿no? Tengo que hacer una estrategia de muestreos, planificar un muestreo, hacer el muestreo, mandar a hacer los análisis y sacar las conclusiones para tener identificados los distintos contaminantes potenciales y darle un volumen al problema que tengo, o no, digamos, o dejarlo ok, que estamos dentro de la ley. Y la tercera fase es la de correcciones y adecuaciones. ¿Por qué? Porque dijimos que este diagnóstico, digamos, se va a expresar en un pasivo financiero. Entonces, si yo tengo el problema, identifiqué el problema, le di un volumen. Bueno, también me interesa saber, para pasar al tema financiero, cuánto me va a costar remediar eso. Como mi obligación es, además de identificarlo y denunciarlo, remediar el tema, volverlo a la situación de la línea de base ambiental, obviamente que va a ser lo más caro de todo, es el tema de la remediación. Bueno, entonces si vamos al caso este que teníamos, que estábamos analizando, que era una planta agroquímica, que ya habíamos visto cuáles eran los temas ambientales que estaban ahí en danza, cuáles eran los aspectos ambientales, que son todos, los aspectos ambientales son aquellos cuestiones de la planta, de los procesos que pueden interactuar con los factores ambientales. Los vimos, y bueno, vimos cómo podíamos analizar los distintos factores que se veían afectados y ahora vamos a ver en la tercera fase, que es correcciones y adecuaciones, cómo en ese caso se hicieron las remediaciones. Entonces pasamos a
la primera parte que era, digamos, había toda una zona de almacenajes de combustibles y productos químicos con tanques de contención, bueno, que denotaban, digamos, ciertos aspectos ambientales que tenían que ver con los derrames, con las filtraciones. ¿Qué se hizo ahí? Se llama lo que se llama demolición, es decir, se sacaron todas las estructuras, se sacaron los tanques, se sacaron las estructuras y se hicieron excavaciones en distintas zonas que se habían determinado que eran pérdidas en cañerías. Es decir, cuando son estructuras se llaman demoliciones. Después vamos a ver cómo quedó, que digamos, se demolió lo que estaba, se sacaron los escombros contaminados y se construyó de vuelta todo lo que es el almacenaje. Por otro lado, habíamos visto que en el fondo de la planta, en los terrenos, había evidencias de contaminantes de suelos y de agua. ¿Por qué? Porque se habían hecho las excavaciones, si ustedes recuerdan que habíamos ido con una retroexcavadora, que ahí la tenemos actuando, pero ya para sacar, para remover hasta el agua subterránea. ¿Por qué? Porque le tenemos que dar volumen. Y además tenemos que demostrar si esa contaminación también tomaba el agua. En este caso también tomaba el agua. En este segundo tema, que es los terrenos, lo que se hizo es extraer, es decir, se muestreó, se sacó el volumen, hasta dónde estaba contaminado, lo que se llama la pluma contaminante. Es como delimitar el sitio contaminado. Delimitar el sitio contaminado significa delimitarlo en superficie y en volumen, en profundidad. Entonces, en base al muestreo que voy haciendo, y en base a lo que se llama la pluma de contaminante, que es cómo el muestreo me va dando el límite de esa contaminación, digamos, se delimita, se saca un volumen, y ¿qué se hizo? En este caso, se extrajo el suelo contaminado y se repone suelo no contaminado, que es una... Es decir, hay otras técnicas de remediación, que son remediaciones in situ, que es, bueno, tratar de remediar el mismo sitio con el mismo suelo. Bueno, son técnicas más complicadas, pero bueno, si son superficies más grandes y si se justifica, se puede hacer. En este caso, como estaba bastante delimitado, se optó por extraer el suelo y reponerlo con suelo no contaminado. Ustedes ven ahí los distintos tonos del suelo, ahí se notan los distintos perfiles de contaminantes, ¿no? Si volvemos a la de atrás, ¿no? Acá ven lo que está sacando la retroexcavadora, que no es suelo, sino que son restos de enterramientos, se llaman. Ujú. Enterramientos de troncos, ¿sí? ¿No? Que se De todo usaban un antes poco. en épocas anteriores, hace años, muchas veces se enterraban tambores, pero se ponían con tablones. Ujú. Enterrabas 2 filas de tambores con tablones. ¿Sí? Bueno, era una práctica Habitual. media tremenda. Ujú. Pero donde están parados los Los señores con muchachos. casco, si ustedes ven, el suelo es clarito porque tenía tosca, estaba como entoscado, y ya cuando vas enterrando, cuando vas sacando de abajo, ves la diferencia del color, que muchas veces estos colores así oscuros eran por los clorados, Claro. hidrocarburos clorados, que te dan ese color. Y el amarillento o el pardo que aparece a la El derecha es pardo, los los fosforados, fluoros, los fluorados. los fluorados. Eso. Ujú. Acá había una mezcla entre clorados, porque era una planta antigua, y Ujú. antes todos los pesticidas eran clorados o fluorados. Claro. Fueron cambiando el formulado, ¿cierto? Hoy ya no se usan más esto porque los clorados son súper contaminantes y la vida Ujú. útil
productos son de muchos años. Claro, Son otro tipo de moléculas que son mucho menos, son más fáciles de degradar. tal cual. Son menos persistentes, digamos. Exacto. Bueno, seguimos con la voz. Bueno, Está acá se ve lo mismo. ¿M? Son distintas formas, distintas imágenes de la excavación, digamos. Acá lo que se hace es, básicamente es, yo tengo determinada la pluma, determino un área, con eso armo la excavación. Si acá lo ven que están las lonas esas, y no sé. aparte las distintas tonalidades del suelo, esa pila que está ahí, que es Ujú, todo excavado, y son distintos tonos, porque son distintos grados de contaminantes. ujú. Desde la tosca que estaba arriba, que es la más clarita, hasta la... Claro, eso lo usaron para tapar, en realidad. Claro, claro, porque tapan y después le ponen tosca y chao. Es decir, se delimita, se saca, acá ya se había sacado casi todo de esto, de esta zona, porque había como tres, cuatro zonas que se sacaron. Se llega, digamos, a lo que se llama la base de la excavación, en este caso era este, que era 1 metro y pico, ¿no? Sobre ese se vuelve a mostrar para sacar, es decir, uno tiene que ir excavando hasta llegar a un lugar que no hay más contaminante, obvio. Claro, En ese momento se para y se libera la excavación para después volver a taparlo. Lo que pasa es que esto, como está, este caso estaba declarado en el OPDS, en la autoridad de aplicación. Entonces, cada fase de esta, cada etapa de esta tiene que estar autorizada por la autoridad. Y claro. bueno, che, terminamos la excavación. Bueno, vienen ellos si quieren o dicen, bueno, hay que sacar muestras del fondo. Se sacan muestras contra las muestras que demuestran que no hay contaminantes a ese nivel de la excavación, pueden liberar para tapar. No se puede tapar antes que no lo liberen. Así que bueno, este ya estaba casi listo. Pero es menos contaminante porque tenía... ¿Qué se hace con los suelos que se extraen? Se arman pilas, ¿m? Se delimitan y se van identificando para, en este caso, lo que se hizo es llevarlo a eh, Un tratador. sí, directamente fue a Horno. una celda de, Ah, de rellenos seguridad. de disposición final, de relleno de Claro, seguridad. Sí, claro. porque ¿Qué no, sería? no se justificaba hacer un Un, tratamiento. un tratamiento. Claro. Directamente No, iba a porque disposición final. claro, lo otro hubiera sido por ahí más costoso un tratamiento in situ. Claro, Ujú, exacto. Sí, era como imposible eso. ujú. Además, porque había muchos, no solamente era porque si Un es un producto, conducto, es un oleoducto claro, que pierde, que está contaminado, bueno, más o menos puede ser un tema como homogéneo. Acá había de todo. claro. Había Estaba rototambores, todo. la tabla periódica entera. Claro. Acá es cómo se cargó en los camiones para llevarlo a los centros de disposición y ahí terminaría este es el otro. Acá es La, cuando la reposición. la reposición, ya cuando hacemos reposición de suelo, que es reposición de suelo controlado en celdas de extracción, ¿m? Aprobado por la autoridad ambiental, lo que dijimos antes. Una vez que yo demuestro que llegué al fondo de la excavación porque no identifico contaminantes, pido que me autoricen la tapada, Ujú. vengo con, dice, suelo controlado. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que traer suelos de una cantera, se compran suelos en canteras que Ah, tienen habilitadas, claro. suelos aprobados. ¿M? Que Ujú, significa aprobado es que son suelos que son como naturales, ujú, o de tosca, pero que están permitidos para rellenos y para ujú. Sí, sí, campamentos. todos los ¿M? préstamos o canteras Exacto. de áridos están autorizados o no Exacto. por la autoridad, claro. Entonces, contra eso voy, presento, digo, voy a traer el suelo de este lugar, listo, y te autorizan. Y acá es como quedó nivelado, una vez que está tapado, se hace la nivelación. Ahí está descalificado para que venga la flora normal.
Claro, ahí después se hace una capa de suelo Suelo muy fértil. Ujú. suelo fértil para que tome, tome el Para, pasto. claro, se revegete. Exacto. Bueno, ahí es como quedaron todas las celdas estas que se extrajeron y ahí se ve un pozo ahí de agua, uno de los Ujú. mejores. Uno de los pozos. Antes de los eucaliptos. Exacto. Bueno, después, por último, tenemos cómo quedaron esas adecuaciones. Después de que se hizo toda esa... Es decir, acá hubo un trabajo, entonces, de identificación de los contaminantes, identificación de los factores que fueron afectados, la caracterización que era darle volumen al problema, la elección de El método. qué íbamos a hacer. Se hizo una extracción en lo que es suelos, ¿no? Lo que es suelo. Hizo la extracción y se rellenó con suelo controlado. Ese fue el circuito del tema este. Que este no era para una venta, Claro. era para la misma empresa, pero el procedimiento es el mismo. Si yo quisiera, si esto estuviese en una compra-venta, bueno, se podría haber hecho lo mismo. Ujú. Bueno, entonces, ¿cómo quedó todo esto? Bueno, el tema de los pozos que se perforaron para controlar las napas de agua, finalmente quedaron de esta forma. Es decir, todos los que son pozos de monitoreo, de control, se llaman. Hay una red de control del predio que implica, digamos, que con esa red de control yo puedo controlar justamente la calidad de las aguas subterráneas. La calidad de las aguas subterráneas tiene que ver con la misma napa y además con el suelo. Es decir, si yo tengo un suelo contaminado, me va a pasar a la napa. Y Seguro. ahí esto se llama una zona, una red de control. A través de esa red de control puedo saber si ese predio, cómo funciona el predio y cómo funciona la planta que está arriba del predio. Ujú. Eso queda así cerrado porque es una cuestión de seguridad para el que tiene la red, ¿no? Para que no le tiren, porque muchas veces pasaron cosas que te abren los pozos y te mandan contaminantes, bueno, Sabotaje, claro. el famoso Hay que, sabotaje. hay que evitar el sabotaje. Hay que evitar eso y es una seguridad para el que tiene la red de control. Entonces, tiene que haber una seguridad de los pozos. Entonces, Ujú. se hace un dado en cada pozo, se le pone una cajita y la cajita va con candados. Perfecto. Que acá lo Es- ven, cómo queda. ¿M? Cuando tenemos que sacar, sacamos el candado del precinto, se abre el pozo y se demuestra el agua. Acá es como quedaron esos tanques donde habíamos visto que daban eso- esa, esa contaminación del agua, donde la, teníamos dos fases, una fase ujú. La fase amarilla de arriba, sí. y la fase oleosa, hidrocarburo arriba. Ujú. Bueno, Impecable quedó. claro. Y ahí se construyeron los pozos y bueno, quedó la red de control en el perímetro de los tanques. Ujú. Después vemos más. Esta era la parte del fondo, donde estaba la planta de tratamiento, que era medio caótica, Ujú. y la parte donde se remedió, que si vos al lado del alambrado es donde estaban estas eh, salidas de pluviales, y bueno, se mejoró todo eso, pero quedó de otra forma. Ujú. Esta es la parte de combustible, el depósito de Ujú. combustible, donde se hizo lo que se llama el cargadero, el descargadero de combustible, es decir, un lugar tipo como son las estaciones de servicios, Ujú. que para evitar los derrames y lo que estaba evidente en ese momento ahí, era tener un lugar donde los camiones que vienen a descargar atracan en un descargadero, es decir, un lugar donde está contenido con rejillas, sumideros y lo demás para Ujú. contener potenciales derrames. Así que se hace de esa forma el despacho de combustible. Ahí se ve mejor del otro lado. Y acá se ve bien que se cambió todo ese que se demolió toda esa estructura. Bueno, se dejó un solo tanque, se cambió el tanque, en este caso de gasoil,
tiene el descargadero, tiene la bomba, tiene la cañería que está ahí es la bomba que manda, la cañería que llevaba combustible al Ujú. descargadero, lo habíamos visto. Sí. Después tenemos los tanques de solvente, que quedó en acondicionado, que tenían las pérdidas, se hizo vuelta en la contención de derrames, los pisos, se cambiaron los pisos. Sí, bueno. Y también lo que está delante de la imagen es el descargadero para solventes. Ujú. También Aparecen asoman los caños. exacto. Donde tenemos, en la próxima se ve ahí. ¿No? Tenés el descargadero con el alcantarillado y las dos tapas amarillas es el sumidero. Si tenemos algún derrame va a parar ahí. Y ahí se puede sacar con una bomba, algo. Ujú. Todo lo Queda que es contenido. derrame, que antes quedaba dentro de la contención o de los cerca de los tanques, viene a parar ahí, al sumidero Ujú. y hay que sacarlo. Si tenés un resto de solvente o algo, se puede recuperar. Claramente. Así que bueno, y ahí terminamos con este tema. Es decir, Per- vimos dónde estábamos en el tema de factibilidad. El tema de factibilidad incluía el tema del estudio ambiental, el área. Este estudio ambiental tenía tres temas: la localización, que es un estudio geográfico; la evaluación ambiental, que es un estudio de los distintos factores; y el estudio del sitio, que ahí tenemos el estudio ambiental por un lado y el legal, la responsabilidad legal, que es fundamental cuando uno quiere implantar algo, comprar algo que tenga una relación con una cuestión ambiental. También hay pasivos financieros, ¿no? Ujú. Esta herramienta de due diligence se usa para tanto ambiental como para la cuestión financiera, para los bancos, para Seguro. cualquier. Y esto tiene las famosas tres fases. Y acá tratamos de ver en la realidad cómo esas tres fases se pueden realizar. Bien. Perfecto. A ver si hay Entonces nosotros, inquietudes. lo que ustedes tienen lo que se pide ahí en el TP que armamos, es como una planificación. Acá no tiene más alcance que eso, ¿no? Una pequeña planificación, decir de qué se trata ese diagnóstico del sitio. Ujú. Como son parques industriales, más o menos se puede dilucidar o predecir qué cosas podía haber en esos lugares y bueno, cómo se tomaría un diagnóstico ambiental, pero no mucho más. Lo importante Ujú. para nosotros como ingenieros es que tenemos que saber que en los proyectos estos temas son como centrales. Y si nosotros formamos parte de un equipo de proyectos, por lo menos tenemos que saberlo. No saber hacerlo, por ahí, porque no participamos de esto, pero conocer el tema, poder hablar con los distintos profesionales, porque todo esto son estudios multidisciplinarios. Y bueno, nos toca esa Ujú. función. Está perfecto. Bueno, no sé si hay alguna pregunta sobre la presentación. Bueno, acá Janina dice que sobre la presentación no. Ahora enseguida vamos a pasar sobre lo que no es la presentación. Si no hay preguntas sobre la presentación, pasamos a otras consultas que ya Consulta están, por consultas varios, temas varios. Ahora tenemos una pregunta. Janina dice, sobre la presentación no tengo dudas, pero tengo una consulta con respecto a la defensa del trabajo práctico. Las personas que todavía no están cursando proyecto final, ¿tienen que presentarse?
porque no me quedó clara la parte de guía donde dice deberán presentarse todos los integrantes del grupo que estén habilitados para rendir el proyecto. Sí. Tiene que presentarse todo el grupo. Esto es un trabajo práctico Para... que hace a esta materia, claro. No sé si respondimos, Janina. Ah, perfecto. Bueno, parece que la redacción no es clara. Sí, independientemente del estado de la cursada del proyecto final, el ejercicio que se propone en esta materia es el de desarrollar la factibilidad ambiental del proyecto que ustedes tengan o de un grupo que esté más avanzado y que puedan llegar a obtener un resultado final de ese trabajo y poder defenderlo, independientemente de si ya cursaron o no la materia de integración. Bueno, no sé si hay alguna otra inquietud. Había alguien que había preguntado, porque todavía no estaba disponible la plataforma para subir los trabajos prácticos. Creo que ahora ya está disponible porque vi que un par ya lo subieron, así que si no lo hicieron hasta ahora pueden hacerlo. Ingeniero, tenemos una fecha límite para esto. Para el 30. Hasta el 30. El que no lo haya hecho hasta ahora tiene tiempo hasta el 30, está habilitada la plataforma. Muy bien. Y con respecto a las defensas... Porque corrimos la fecha de las presentaciones. Sí. Tenemos que arreglar eso. Bueno. Sí, hay algunos grupos que tenían justamente que defender el trabajo de la cátedra de proyecto el día 1 de julio, con lo cual no llegaban a presentarse el día 30. Y entonces, ingeniero, la propuesta ahora sería que se pueda presentar una parte de los grupos el día 7 de julio y otros grupos el 15, ¿verdad? Exactamente. Ese sería el esquema. La próxima fecha, que es el del día 30, es la fecha límite para la presentación del trabajo práctico. Para la defensa vamos a tener tiempo entonces en grupos que serían en principio metilbutadieno y anilina el día 7 de julio y luego ácido acético, diisocianato de tolueno y producción de hidrógeno el día 14 de julio para festejar la Revolución Francesa. Acá hay una pregunta enviada por mail, pero entré al campus y ya lo puedo... Ah, perfecto. No sé si hay más consultas. Si quieren hacerlo activando el micrófono, pueden hacerlo también. No es necesario que escriban en el chat. Hola, profe. Sí, adelante. Justo iba a hacer la misma pregunta. Respecto al parcial, no sé si había alguna novedad. La verdad es que, bueno, se ve que la cuarentena va a seguir bastante tiempo más. No sé si hay algo al respecto, alguna información. No, todavía no tenemos respuesta de la universidad de cómo va a ser el segundo cuatrimestre. Si va a haber alguna posibilidad de que planifiquen, aunque sea para los exámenes. Hay varias posibilidades, pero todavía no sabemos. Calculo que ahora que termina el cuatrimestre ya van a dar, digamos, un nuevo panorama para el segundo cuatrimestre, que va a incluir los exámenes. Sí, apenas sepamos, por supuesto que vamos a estar comunicándoles a través de las novedades porque, bueno, tienen que tener tiempo para revisar el material y poder prepararse. Buenas noches, o sea, una consulta.
nosotros rendiríamos el parcial en el segundo cuatrimestre, ¿sería? Exacto. ¿Y cómo es? O sea, ¿se firmaría la cursada igual o esperamos a rendir y después se finalizaría? Claro, entiendo que El tema es que la universidad tiene que fijar el tema del metodológico, porque van a tener que correr las fechas de validez de los... Porque, digamos, ustedes acá tienen la posibilidad de firmar los TP o promocionar la materia. Entonces, esas fechas que están de vencimiento de estas materias y además para posibilitarle la inscripción posterior de otras, se van a tener que correr todas las fechas. Pero eso parte de la planificación del segundo cuatrimestre. sí, sí, Van a seguramente, correr todas las fechas de claro, vencimiento de TP y de... seguramente se La idea liberen. es que nosotros, lo que le dijimos, es una nota se va a conformar con este tema del trabajo práctico, la defensa. Y la segunda nota, que es la definitoria para primaria, en parte promocionar, es la de parcial. Y seguramente lo que Pero eso hoy todavía no lo no está claro. tenemos. Lo que seguramente se extiendan los plazos, como dice ingeniero, del primer cuatrimestre y se libere la condicionalidad para otras cursadas. Bueno, de hecho, esta materia, como la mayoría de las selectivas, no tiene correlatividad. Correlatividad. Claro. Por lo tanto, no condiciona a otra cursada. Esa es una ventaja de estas materias. ¿Alguna otra consulta? Yo, profe, quisiera consultar si nos puede contar más o menos en qué consiste la defensa del TP, si es una presentación con PowerPoint, si son preguntas. Sí, perfecto. La, en la guía de TP, no sé si está exactamente el detalle de la presentación. Si no está, podemos hacer una guía especial para orientarlos. En general, los grupos tienen 30 minutos para presentar el alcance del trabajo práctico que hicieron. Para ocupar 30 minutos con 12 diapositivas alcanza. En esas 12 diapositivas debería estar el objetivo del trabajo, las distintas etapas metodológicas que tuvieron construyendo cada uno de las unidades de trabajo práctico, hasta arribar a la matriz final de factibilidad y una conclusión que tiene que reflejar el objetivo de lo que vinieron a presentar o de lo que estuvieron estudiando. Luego de eso, que en esa presentación, ya digo, 12 diapositivas sobran, podemos hacer después un listado de 4 o 5 puntos. Todos los integrantes del grupo tienen que intervenir en esa defensa. Obviamente lo vamos a hacer mediante esta plataforma de Meet. Y luego de la defensa que hagan, bueno, tanto el ingeniero como la ingeniera María José Trapaglia o yo podemos hacer algún tipo de pregunta si algo no quedó claro o si entendemos que faltó en algún elemento de lo que están presentando para poder entender lo que están defendiendo claramente. En función de ese trabajo, como dijo el ingeniero, se consolida una nota final que sería la primera nota de la evaluación de la aprobación del trabajo práctico y también sirve para la promoción. Que
tiene que ver con el seguimiento que se vino haciendo hasta ahora de las distintas entregas. Hasta ahora tuvieron 2 entregas, con la de hoy hasta el día 30 es la tercera. Cada una de esas entregas tuvo una nota parcial. Entre esas notas parciales y la defensa final se construye una única nota promediada o ponderada en función de qué tiene más peso. Seguramente la defensa tiene un peso importante. Y lo que le decimos, siempre que uno prepara una presentación, tiene que tener todos los elementos y tener claro qué es lo que va a defender, evitar la duda en el momento o la incoherencia con lo que se está presentando, si es que hay una presentación a la vista, como un PowerPoint. Tiene que haber coherencia entre lo que se propuso para hacer el estudio. En este caso hay un objetivo. En todos los casos siempre hay un objetivo, a qué es lo que queremos demostrar con este estudio. Luego podemos contar los distintos pasos metodológicos. Cada uno de ellos puede llegar a tener una pequeña conclusiones parciales, la parte legal, la parte... Bueno, arrancamos por la parte técnica o tecnológica. No se concentren demasiado en explicar de qué va el proceso, tiene que ser algo sencillo, simple, no hace falta que sea grandilocuente, sí que el auditorio entienda qué van a producir y medianamente con qué metodología o patente. Bueno, luego de eso sí, pasan al sitio, a la localización. En el caso de la localización, no es necesario que presenten todo el trabajo cartográfico, pero bueno, muchas veces una imagen ilustra más que mucha palabra, con lo cual si quieren presentar los 3 recortes geográficos, regional, local y puntual, para luego pasar a la parte concreta del diagnóstico de los factores del medio, muy simple, más de una diapositiva no les puede llevar eso. Si quieren una por cada uno de los medios, medio físico una, medio socioeconómico otra y medio biológico otra, pero no entrar en detalles, sino resaltar aquellas cosas que tienen alguna particularidad en el lugar que ustedes están seleccionando, preseleccionando. Claramente tiene que explicarse por qué se eligió ese sitio, cuáles son las ventajas, o en todo caso las fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades del trabajo, del lugar preseleccionado. Y bueno, luego contar el nivel de complejidad, pero no explicar en detalle la fórmula polinómica, porque todos la conocemos. Simplemente decir qué resultado les dio y dónde debería estar implementada la planta. Y por último, pasar a la parte de evaluación de la factibilidad, que analiza todos los atributos versus los componentes del medio para terminar teniendo un único resultado y una conclusión. Ese sería el recorrido de lo que esperamos en una presentación de esta naturaleza. No sé, ingeniero, si tiene algún otro comentario al respecto. Si no, luego vamos a mandar una guía. No, está bien ahí. Lo importante es que tiene que haber, es como toda presentación, hay un objetivo, un desarrollo y una conclusión. Tienen que mostrar a ustedes los resultados, porque la presentación, la defensa no es solamente explicar lo que uno hizo, sino el resultado que tuvo. Justamente siempre lo que discutimos con los que presentan. Hay que mostrar el resultado. El resto, lo que se hizo es una herramienta, digamos, ¿no? Lo que tienen que ustedes demostrar es el resultado. El resultado es en función del objetivo. Demostrar la factibilidad sustentable del proyecto. Bueno, eso. ¿Cómo puedo yo demostrarlo? Ahí está la cuestión de que argumenta, digamos. Tienen que argumentar en base a los resultados que obtuvieron de lo que compone el estudio, ¿no? De la localización, de la evaluación ambiental, del sitio, de la matriz, de los atributos, eso. Pero hay que demostrar el resultado, más que comentar lo que uno hizo.
lo que se hizo ya nosotros lo sabemos y ustedes teóricamente también. Acá lo que se trata es de demostrar, argumentar sobre el resultado, y argumentar cómo uno argumenta cosas con el tema mismo y con datos, con números, con casos, que es lo que sea. Hay que Perfecto. buscar argumentar sobre el contenido de los distintos temas y además con números, Ujú. con valores. Sí, sí, perfecto. Tengo Por una eso, tecnología que tengo 200 plantas en el mundo, o tengo una tecnología que no tiene ninguna y es una ruleta rusa. Bueno, hay que argumentar hay que buscar argumentos. Por eso no es fácil el tema a veces para nosotros, pero bueno, es una gimnasia esto. ujú, No se exacto. trata de comentar lo que uno hizo, ¿no? Hola, tengo una La consulta. matriz es un tema que ahí es donde ustedes van a buscar los argumentos. Ujú. Es una matriz que tienen que trabajar entre los que son el grupo y discutirlo y ver, y de ahí salen los argumentos, ¿no? No hay mucho. Pero si uno lo hace como un trámite, la matriz, bueno, no vas a sacar mucho. Hay que discutir sobre ese tema y de ahí te van a salir los argumentos. Ahí Denise tenía una consulta. Adelante, Denise. Hola, ¿cómo están? Hago una consulta. En cuanto a los pasivos ambientales, en cuanto al factor suelo, si en el terreno donde yo voy a instalar mi planta no tengo la información o no hubo ninguna planta anteriormente, pero sí hay plantas en los alrededores que pueden llegar a tener sus pasivos ambientales o contaminaciones o algo así. ¿Cómo lo considero para mi terreno? Bueno, ahí, es decir, uno tenga o no antecedentes, puede hacer lo mismo. Es decir, mira, yo me quiero asegurar y que este terreno, porque puedo tener documentación antecedente, que yo que nunca hubo nada, bueno, bla, bla. Pero si yo lo quiero demostrar, puedo hacer lo mismo. Es decir, planifico un muestreo basado en que no hubo nada. No es lo Ok, mismo planificar un muestreo y análisis y búsqueda de contaminantes cuando no hubo nada que cuando hubo una planta, digamos, ¿no? No va a ser la misma cantidad de muestras, no va a ser nada, va a ser igual. Pero el mecanismo es el mismo. Entonces yo muestro que ese terreno, a través de un muestreo, de muestras, de laboratorio, de protocolos, lo que sea, que ese terreno no estuvo intervenido. ah, perfecto. Yo busqué a 2 metros, a 3 metros y está igual y que por eso también es un estudio multidisciplinario, porque si participa un geólogo, mira, hace una excavación y dice, no, este terreno tiene los horizontes naturales, bla, 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 y ahí se demuestra. Por eso siempre se demuestra con un conocimiento del tema y con datos. Va el geólogo y mira, no, acá hay rellenos, este terreno fue rellenado o no. Ah, Y tiene perfecto. que haber hay datos atrás de eso. Y bueno, de ahí yo saco que si no tuvo ninguna intervención en ese terreno, surgirá que no hubo por los documentos más por las Claro. muestras. Claro, porque en cuanto al agua, por ejemplo, encontramos datos sobre estudios, porque está en el polo petroquímico de Bahía Blanca, Sí, y había contaminación en napas freáticas, en la napa freática en algunas exacto. empresas aledañas, entonces Ujú, quizás eso sí puede intervenir en mi terreno, no sé, se me ocurre, o sea, Ujú. pero no sé en cuanto al suelo, lo mismo con el aire, pero en cuanto al suelo no sé si es tan No, fácil de saberlo. el suelo como es una matriz fija, Claro, depende del suelo mismo. El agua es móvil. claro, Entonces, tal bueno, cual. igual, si vos tenés ese dato, ¿qué tendrías que hacer? Agarrar una red de control para el agua, ¿no? Sí, 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 sí. Planificar una red de control. Entonces yo sé ahí cuál es el agua, la calidad del agua que me está entrando subterráneamente en mi terreno y cuál
será la que salga cuando esté en mi planta, pero bueno, por lo menos sabés la que te entra. Está bien, Entonces ya hay un pasivo ahí, ¿o no? está bien. Ya hay un pasivo en el agua que yo lo que tengo que hacer es deslindar la responsabilidad de que después Lo atribuyan al proceso. Claro. Claro, tal cual, está bien, perfecto. Bueno, muchas gracias. no. ¿Alguien más con consultas? Acá en el chat no tenemos más consultas. No sé si alguien quiere Bueno, activar su micrófono y hacer una consulta. Si no, recordamos la agenda, cómo son los plazos y las distintas etapas que quedan, que no son muchas. Bueno, creo que no hay más inquietudes, o por lo menos no se perciben. De todas formas, siguen abiertos los foros, con lo cual si no se les ocurre ahora y después aparece la duda, pueden plantearla a través del foro. Entonces la agenda queda de la siguiente forma. Hay plazo hasta el martes 30 de junio para la presentación final de todos los elementos del trabajo práctico que estén pendientes. En este caso, bueno, es la tercera entrega con los últimos puntos del trabajo práctico desde la evaluación en adelante y hasta las conclusiones. Pero si tienen alguna etapa pendiente de corrección por algún ajuste que se les marcó en la revisión anterior, en alguna de las dos revisiones anteriores, también pueden hacerlo hasta el día 30 en este horario. Luego, el día 7 de julio, San Fermín, es la primera defensa de trabajos prácticos y vamos a hacer los grupos metilbutadieno y anilina. Son los dos grupos preseleccionados. Vamos a tener uno a las 19 y otro a las 20, ¿verdad, ingeniero? exactamente. Bien. Y el día 14 de julio van a estar el grupo ácido acético, diisocianato de tolueno y producción de hidrógeno. Va a ser uno a las 19, otro 19:45 y el siguiente a las 20:30. Ajá. Y luego vamos a estar pasando una pequeña guía para que consideren al preparar esa defensa. Bueno, si no hay ninguna consulta,